Bendito su nombre por siempre. Sean cordialmente bienvenidos. Muy buenos días tengan todos. Le doy de verdad gracias a Dios por la maravillosa oportunidad que me da de poder compartir con ustedes una porción de la Escritura. Y vaya abriendo su Biblia en el libro del profeta Ageo, porque allí es donde vamos a estar meditando. El libro del profeta Ageo. Vaya ubicándose allí. Gracias también, de verdad, al pastor Ender por haberme designado entre la parrilla de predicadores. Gracias también a los pastores ejecutivos por su presencia acá con nosotros. Vamos entonces a estar meditando en una porción de la Escritura que está en Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 1 hasta el 19. No se asuste. 1 al 19. Si no está cansado, ¿me puede acompañar de pie, por favor? Gloria sea el nombre de Dios. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. A su nombre sea la gloria. Puede tomar su asiento. En el año de 1940, ubique la fecha, Segunda Guerra Mundial.
en el año de 1940, Neville Chamberlain era primer ministro inglés. Era primer ministro inglés y la situación estaba muy seria. Alemania había ya doblegado a los franceses. Alemania se había posesionado en la gran mayoría de los países de Europa. Y la inteligencia inglesa había determinado que estaban pronto por tomar o por invadir la isla londinense, por tomar la isla británica, Gran Bretaña. Y en ese momento Neville Chamberlain, primer ministro, ofrece su renuncia al rey Eduardo VI, y le recomienda que nombre a Winston Churchill como su sucesor en el cargo de primer ministro. El rey aceptó y lo nombró. Y cuando Churchill asume en ese momento tan crítico, él activa un operativo para poder replegar las tropas y llevárselas para cubrir toda la isla de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Esa operación se llamó la Operación Dinamo, porque ya ellos sabían que era inminente una invasión nazi. Lo peor de todo era que la Unión Soviética había firmado un tratado de paz con Alemania y no se iban a meter. Y los Estados Unidos estaban renuentes a incursionar en la guerra. Se encontraba Gran Bretaña sola. Su mejor aliado, que era Francia, ya estaba derrotada. Las tropas nazis controlaban todo Londres. Y la situación era realmente crítica. Cuando aplican la Operación Dinamo, que cubren toda la isla y la resguardan, entonces en ese momento un hombre lanza un discurso importantísimo. Winston Churchill va hasta la BBC de Londres, que es la red pública de televisión y radio, y lanza allí este mensaje. Quiero que le presten atención, porque a partir de este mensaje la historia cambió. Él dijo así: a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos han caído o pueden caer en las garras del gobierno nazi, no vamos a languidecer o a fallar. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, lucharemos con creciente confianza y con creciente fuerza desde el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea su costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos, en cada esquina, en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos vamos a rendir. E incluso, si a lo mejor gran parte de esta isla fuere subyugada y viene una hambruna sobre nosotros, la flota británica cargaría con el peso de la resistencia hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al rescate y a la liberación del viejo continente. Estas palabras de Churchill animaron a las Fuerzas Armadas que estaban desanimadas. Trajeron un ánimo inusitado en un pueblo que estaba atemorizado y que había perdido la confianza. Y ellos cobraron arrojo y valentía y comenzaron ellos, desde cada quien, desde su trinchera, como una sola mano, pueblo y ejército, a ofrecer resistencia, y se prepararon para la larga noche que les iba a acontecer. 5 años después, los aliados estaban conquistando Berlín y el pueblo pudo saborear nuevamente los vientos de libertad. Hoy también nosotros nos encontramos ante un reto importantísimo. Quizá no con este mismo dramatismo, pero sí nos encontramos ante un reto que, humanamente hablando, parece difícil. Nos encontramos ante un reto de edificar y culminar esta casa. Y con la situación país que estamos viviendo, con las circunstancias inflacionarias que nosotros estamos viendo, una moneda pulverizada, y no quiero estar haciendo aquí ningún tipo, y no es que lo que estoy diciendo es como para enervar el ámbito o el ambiente político, simplemente estoy diciendo cómo está la situación. No es la Filadelfia de hace 10 años atrás, 15 años atrás, que la denominaban la iglesia de los ricos porque había gente de poder económico que asistía.
No tenemos la misma autonomía financiera. La economía está alicaída y muchos están pasando por prueba. Pero gloria sea el nombre de Dios, que también nosotros encontramos en la Escritura una circunstancia parecida. El pueblo de Israel estaba regresando en el año 537 desde el exilio, desde Irán, desde Persia, por conducto del rey Ciro, que firmó el decreto, y él autorizó que una ola de expedicionarios regresaran hasta Jerusalén para reedificar el templo. No era fácil, y ya les voy a traer unos numeritos para que ustedes vean cómo ellos se sentían de abrumados. Vinieron de la mano de Zorobabel, que era el gobernador, y de la mano de Josué, sumo sacerdote. Y ellos vinieron con el objetivo claro de levantar nuevamente el templo de Salomón. Por eso el versículo 3 que nosotros tenemos ahí es tan clave. Porque en ese versículo 3 de Ageo que acabamos de leer, allí el profeta se levantó y dio un discurso. Un discurso para animar a la gente que se sentía abrumada. ¿Pero por qué se sentía abrumada? Te voy a dar unos numeritos. Dice allí, en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Porque ellos iban a reconstruir un templo que estaba totalmente quemado, destruido. Tenían que hacerlo prácticamente desde la nada. Y dice, ¿y cómo lo veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ustedes están viendo este templo que está en las cenizas. ¿Sabe algo? El templo de Salomón era tan fastuoso que, según algunos eruditos, por todo el oro que allí se puso, que David consiguió y que David le heredó a su hijo Salomón para que levantara el templo. Consideremos algo, Salomón no tuvo que batallar con nadie, porque David ganó todas las batallas para que él no tuviera ninguna. Para nosotros como padres tenemos la responsabilidad también de heredarle paz a nuestros hijos, de heredarle libertad a nuestros hijos, porque aquello que no podemos vencer va a subyugar a nuestros hijos. Y eso lo vamos a tocar más tarde. Y saben que cuando David acumuló la riqueza, la cantidad de oro y plata que se utilizó para construir un templo, todos los utensilios, escudos de oro, todo hacía que ese templo valiera, escuche bien la cifra, 83,000 millones de dólares. Eso es lo que dicen los eruditos. ¿Usted sabe cuántos son 83,000 millones de dólares? Cuando PDVSA era PDVSA, que producía 3,400,000 barriles contaditos, uno detrás de otro, y aparte de eso vendían la emulsión, a PDVSA le entraban mensual 20,000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de 4 veces el presupuesto, los ingresos que tenía Petróleos de Venezuela. Y resulta que cuando ellos, ahora en esta nueva oleada, ellos traen dinero, ¿saben cuánto lograron reunir? 10 millones de dólares, un aproximado. Entonces veamos la comparación. O sea, y por eso es que dice, ¿quién de ustedes ha quedado que haya visto la primera casa con su gloria? Porque habían viejitos ahí que sí llegaron a ver ese templo, porque lo que habían pasado eran 70 años. A lo mejor un muchacho de que en 70 años antes tenía 20, ahora tenía 90 y se acuerda la fastuosidad, grandiosidad de aquel templo. Y luego ve el templo destruido y comienzan a echar las bases y entonces dijeron, esto está muy difícil, esto está cuesta arriba. Por eso es que el pastor Mario, también trabajando más o menos en el primer capítulo de este libro, él narraba o se apoyaba en la escritura porque decía que unos gritaban de gozo, los más jóvenes, por poder reactivar nuevamente el templo, y los viejitos lloraban porque ellos se acordaban de las glorias pasadas. Y a lo mejor nosotros traemos a memoria, yo he escuchado, porque yo tengo 7 años aquí en la iglesia, y yo recuerdo que yo he escuchado muchos comentarios, aquí esto era todo impecable, todo funcionaba perfecto, había recursos, había esto. Y yo no vi aquella gloria, pero yo sí estoy seguro que aquí vamos a levantar una casa donde la gloria de Dios se va a notar y vamos a exponer, a llevar la palabra con tal contundencia que el mundo se va a dar cuenta. Amados hermanos, ¿y cómo fue que Dios sacó
a Zorobabel y al pueblo de ese desánimo? ¿Cómo los levantó del temor del fracaso? Los levantó con el mensaje de Ageo y de Zacarías. No vamos a estudiar a Zacarías, pero sí vamos a estudiar a Ageo y vamos a interactuar por breves momentos también con el libro de Esdras. Pero lo que quiero decir y manifestar es que Dios siempre respalda a sus hijos cuando estos participan en sus planes y propósitos con integridad de corazón. Ese es el principio que vamos a nosotros a entender acá. Porque no es que Ageo nos escribe a nosotros, la iglesia de Filadelfia. No nos podemos acercar a un texto que fue dirigido a un pueblo en una etapa, en una época específica, porque fue para ellos. Pero que sí, que es lo que nosotros podemos rescatar, el principio bíblico que está allí. Y el principio bíblico es que cuando nosotros tenemos integridad de corazón, cuando nosotros tenemos las cosas en orden, porque lo vamos a ver ahora, y ajuste los cinturones, ayúdame Dios. Dios nos respalda cuando nosotros con integridad de corazón nos enrolamos en sus planes y sus proyectos. Por eso hoy vamos a ver dos aspectos importantísimos del mensaje de Ageo. De hecho, titulé este mensaje 7 promesas y una advertencia anunciada. 7 promesas y una advertencia anunciada, pero no se asusten por las 7. Ok, la vamos a ver en una. Porque son dos aspectos fundamentales y claves que manejó Ageo y que así como lo hizo Winston Churchill, que levantó el ánimo de un pueblo que estaba amenazado y alicaído, también Ageo logró levantar a un pueblo que había arrancado la obra, pero por los distintos sabotajes que hubo, esa obra al mes se paralizó. Y esa obra estuvo 15 años paralizada. Y cuando Dios consideró oportuno, levantó a Ageo con un verbo vigoroso para darle a la gente un mensaje desde su trono que los animara, que los levantara. Y esto es un principio fundamental. Cuando te sientas alicaído, cuando sientas que estás emprendiendo una empresa personal y la veas difícil, dura, no desfallezcas, sigue adelante, aguanta un round más, porque el Espíritu del Señor está contigo y te va a fortalecer y te va a levantar y te va a poner como el sol de su justicia. A su nombre sea la gloria. Amén. El primer aspecto que quiero que veamos en esta mañana es que Dios ofreció respaldarlos por medio de 7 promesas fundamentales y las vemos ahí. En el versículo 4 dice allí, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, esfuérzate y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad, esfuérzate. Dios le está diciendo, yo estoy con ustedes, lo dice al final, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No tengas temor, echa fuera todo espíritu de orfandad y de soledad. Tú no eres una isla perdida en un océano inmenso, tú eres un hijo del rey, tú eres un hijo que ha sido capacitado, lleno de su espíritu para seguir adelante, aún en medio de la prueba que estás pasando. Y no rehuyamos de las pruebas. Son difíciles, pero si aguantamos, vamos a salir totalmente diferentes. Vamos a salir reforzados. Él les dice, esfuérzate. Allí en el original es sé fuerte, sé valiente, obstinado. Significa también atar, conquistar, empeñar, endurecer, forzar, predominar, prevalecer. Les dice cobren ánimo y tiene estos mismos verbos. Y les dice trabajad, es decir, actúen, administren, construyan, cumplan, den, edifiquen, ejecuten, porque mi espíritu está con vosotros. Hermanos, Dios nos va a respaldar en esta empresa que tenemos hoy de levantar este templo para que el evangelio estremezca las simientes de esta ciudad, para que el evangelio estremezca las columnas de este país y para nosotros estar en obediencia proclamando el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar les dijo, allí en el segundo lugar les dice, según el pacto, le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Pregunto, literalmente, ellos habían salido de Egipto.
literalmente? ¿Eran ellos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? No. ¿Quiénes fueron? Sus padres. Porque Dios es un Dios generacional. Y lo que Él te ha prometido, si a lo mejor nosotros nos desviamos por X o por Y, podemos retrasar el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios en tu familia, cuando fuiste fiel, cuando fuiste obediente y recibiste a Cristo, y Él a lo mejor tú sentiste un mensaje de Dios para ti, si a lo mejor te desvías, lo ideal es no desviarse para uno poder cumplirlo. Pero si de pronto te desvías, anótalo, tus hijos van a cumplir lo que Dios ha determinado para ti y para ellos. Dios es un Dios generacional. Y les dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Dios es un Dios de pactos. Ahí lo dice, según el pacto que hice con ellos en Egipto. Dios bendice generacionalmente. Y a nosotros también nos ha bendecido. ¿Con qué? Ahí lo dice, mi espíritu. Así como yo lo pacté y se los prometí, mi espíritu estará con vosotros todo el tiempo. El espíritu es vital. El Espíritu Santo es vital en este momento crucial. Estamos en la era de la gracia. El Espíritu es vital y es un regalo permanente. Es un regalo permanente, no es una corriente eléctrica, no es un cable de alta tensión, no es un rayo. El Espíritu Santo es la persona misma de Dios en medio de su pueblo. El Espíritu Santo es la presencia de Cristo. Ese espíritu de resurrección te da salud. Ese espíritu de gracia te da a ti sabiduría para avanzar. Ese espíritu te da la unción para comprender los planes y propósitos de Dios. Por eso es que Pablo dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es la garantía. ¿Se acuerdan? Es la ofrenda del novio. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Su sola presencia es garantía para no tener temor, porque les dice allí, conforme a mi pacto que tuve, que hice con vuestros padres en Egipto, que hice con ustedes en Egipto, tienen mi espíritu, no temáis. Y Pablo le dijo al joven Timoteo, le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando de pronto sientas que en medio de la prueba tienes temor, párate firme, porque el temor no viene de Dios. El temor, el miedo no viene de Dios. El temor es fe corrompida. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando yo tengo miedo, también tengo convicción de algo que no ha ocurrido y tengo certeza de que algo malo me va a pasar. El temor es fe corrompida. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu del Santo, la fuerza del Santo, el gozo del Señor, para nosotros poder levantarnos y salir adelante en medio de la prueba. La tercera promesa es que Él dice, estremeceré cielos y tierra. Es decir, Dios iba a manifestar con gloria su poder. No tengan temor, porque esta batalla no es de ustedes. Ustedes pónganse a trabajar, que yo hago mi parte. Como le decía el pastor Mario la semana pasada, Dios tiene una función activa. No es que Él pone como hacemos mucho, que ponemos la lavadora y dejamos que la lavadora se mate sola haciendo el trabajo. Él dijo, no, yo voy a estar contigo. Yo recuerdo que el mejor supervisor que yo tuve en PDVSA fue un cristiano. Se llamaba Eduardo Guilarte. Y yo recuerdo que cuando a veces nos tocaba, como decíamos en la vieja Maravén, botar sangre por la nariz, o sea, quedarnos a trabajar hasta la madrugada, yo recuerdo que el hermano Guilarte se quedaba con su equipo. Compraba pizzas y se ponía, se sentaba con cada quien. ¿Qué fue? ¿Cómo va la cosa? Mira, aquí tenés un errorcito, corrige aquí. Hasta que no termináramos el trabajo, el hermano Fernando Guilarte no se iba de ahí. Porque era un líder que él sabía estar con la gente. Dios no es que se desentiende. Bueno, allá ustedes tienen el espíritu tranquilo, nos vemos allá en el milenio. Dios no, Él está con nosotros. Él hizo campamento con nosotros. Él está en medio nuestro. Es patrimonio de la iglesia hasta que Cristo venga. Recuérdelo, hermano. Así que allí Él les dice, y yo estremeceré los cielos y la tierra. El verdadero creador, ante quien toda rodilla se dobla, ante quien el mismo diablo tiene que rendir cuentas. Él dice, yo voy a hacer lo que sea, y si tengo que estremecer los cielos y la tierra, lo voy a hacer. Y eso recuerda Éxodo 19 del 18 al 22, pero solamente les voy a leer el Éxodo 19, 18.
cuando estaba Moisés en el monte. Y dice allí, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y ese mismo Dios de Sinaí es el mismo Dios de Pentecostés y es el mismo Dios del día de hoy. ¿Pero por qué no se manifiesta? Bueno, hermano, porque hay también mucha corrupción en la iglesia, entre sus hijos. No hay suficiente integridad. Pero Dios quiere hacer el trabajo con nosotros. Él está empeñado. Si algo pone y manifiesto Ageo, es nuestra suma infidelidad y su infinita fidelidad. La cuarta promesa: haré temblar las naciones con la llegada gloriosa del deseado. Haré temblar las naciones. Y eso es una idea figurativa que muestra que cuando llegue el deseado, entonces Él estremecería la tierra. Esa promesa, esa profecía se cumplió en parte. Porque dice en Mateo 2:3 que cuando Jesús nació, Herodes y toda Jerusalén se turbaron con él. Apenas Jesús puso un pie en esta tierra y se estremeció Jerusalén. Amén. Cuando el día que usted recibió a Cristo, créalo, las potencias satánicas se estremecieron. Porque era una familia menos que él iba a poder subyugar. Porque su familia está en la promesa de Dios. Jesús comenzó a estremecer toda la creación. Los mares le obedecían. Rompía las leyes físicas. Hizo caminar a Pedro. Eso lo vemos en Lucas 8, en Mateo 4. Y los mismos discípulos decían: ¿y quién es este que el mar y el cielo, el viento le hacen caso? Cuando él fue levantado en una cruz, hubo una densa oscuridad en toda la tierra. Y un fuerte terremoto sacudió los cimientos de Jerusalén. Eso está en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y en Juan 19. Y en Apocalipsis 6, 12 al 14 se nos narran los cataclismos que iban a venir cuando se manifestara, ahí sí, el cumplimiento de la parte final de esta profecía, el día del Señor. Así que, hermanos, el Dios que tira fuego, Él es fuego consumidor. Hay que tenerle mucho temor, no miedo, temor, respeto, reverencia. Amén. Santidad a Jehová. Quinto, les promete: la provisión material es lo de menos, la provisión está garantizada. Lo dice en el versículo 8: mío es el oro y mía la plata. Dios es dueño del Banco Central de Venezuela, dueño del Fort Knox en los Estados Unidos, dueño de todos los bancos a nivel mundial. Y hay una traducción que dice allí, en el versículo 7, dice: pero haré temblar a todas las naciones y sus riquezas llegarán aquí. En vez de traducir el deseado, dice: sus riquezas deseadas llegarán aquí. Es decir, o sea que hable de Jesús y su manifestación gloriosa, o sea que nos esté diciendo: yo soy el dueño de todo. Lo más importante aquí es que iba a abrir las ventanas de los cielos, va a mover a quien sea para darnos los recursos y terminar esta casa para su gloria. Si estás pasando por una situación difícil, Dios va a abrir y va a tocar el corazón del que tú menos piensas para darte una ofrenda, para ayudarte, para levantarte, para llevarte una bolsa de comida. Si estás pasando, no he visto, joven fui y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Somos sus hijos, y Él es nuestro Padre. Avanzo. La sexta promesa fue que el peso de la gloria que traería sería mayor. Sería inédito, sería supereminente y sería como nunca visto. La postrera gloria de ese templo no se compara con un templo de 83 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto está valorada la Casa Blanca? 120 millones de dólares. La Casa Blanca, 120 millones de dólares. El templo costaba 83 mil millones y ellos nada más tenían 10 millones. Amados, es que si nosotros no tenemos a Faraón detrás y no tenemos el mar delante, Dios, ¿cómo se va a mostrar que es el Dios poderoso? ¿Cómo Dios se va a mostrar que es poderoso? Por eso Él abrirá las ventanas de los cielos a sus hijos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Pero lo más importante es que el peso de esa gloria, la gloria que tuvo el templo de Salomón, era una gloria que se basaba en lo material,
en la suntuosidad, en el lujo, en la opulencia, si pudiéramos decir. Pero ahora la gloria que iba a tener este templo iba a ser la presencia, el peso, el cabot, el peso de Dios mismo allí. Y eso es lo que nosotros aspiramos al terminar este templo. Que no nos encierren estas 4 paredes, pero que estas 4 paredes nos cubran para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. La última promesa: allí daré paz. Y ustedes saben que yo hice un ejercicio mientras estaba preparando este mensaje, y todas estas promesas están en Juan 14, 15, 16 y 17. Las 7 promesas están allá también. Y quiero rescatar desde allá, desde Juan 14, aquella reunión que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser sacrificado. Y Él les dijo, en el 14, 27, le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando sientas que el miedo toca la puerta de tu corazón, di: Señor, quiero que me des tu paz. Tú eres el Rey de paz. Tú eres el Shalom. Tú eres la paz encarnada. Colma mi corazón ante esta prueba que ruge delante de mí. Dios siempre respalda a sus hijos cuando estos participan en sus planes y propósitos con integridad de corazón. El Señor nos va a respaldar. El Señor está con nosotros. No me vayan a decir: y con tu espíritu, no, pila. Ahora, ese es el primer aspecto del mensaje de Ageo. Nos regala 7 promesas. Pero ahora vamos a ver el segundo aspecto. El segundo aspecto es que les extendió una seria advertencia. Él les dijo: antes de continuar las obras, conságrense de verdad. ¿A cuánto le gustan los derechos? Que usted tenga derecho, que usted tenga herencia. A todo el mundo, ¿verdad? Aquí tengo una abogada. Hay varios abogados aquí. ¿Y a cuánto le gustan los deberes? Y no dicen amén. Ahí se apagan los amenes, ¿no? Porque no hay derecho sin deber. Y si vas a asumir un derecho, como dice el comercial, ciertas condiciones aplican. Y Dios les está diciendo: yo los voy a bendecir a ustedes, pero conságrense de verdad. Conságrense de verdad. El profeta, y hay algo que me llamó la atención, porque, y créanme que esto, bueno, ahí está Mari. Este pasaje lo estuve trabajando mucho y tuve que leerme, no sé cuántas veces me leí Esdras, no sé cuántas veces me leí Nehemías, no sé cuántas veces me leí Zacarías y cuántas veces me leí Ageo. Pero hay que ser meticuloso al trabajar estos textos proféticos. Y él dice allí, Ageo dice, o la palabra dice: el profeta dio este mensaje en el mes 9. El mes 9. 2 meses antes les dio el primer mensaje que les di de las 7 promesas. Pero 2 meses después les da entonces este mes, porque Ageo tuvo un ministerio corto de apenas 4 meses. Se piensa que Ageo era un viejito que había visto la grandeza de aquel primer templo y que ahora estaba viendo echar las bases del nuevo. Entonces él debió haber visto esa gloria, y yo me imagino la lucha que de pronto él tendría. Pero al recibir el mensaje de Dios y ver que Dios les estaba respaldando, les dio el primer mensaje. Pero luego, pasados 2 meses después de haberles dado el primer mensaje, ojo, ya habían pasado 14, 15 años desde que el templo estaba paralizado, y les trajo este mensaje. ¿Qué es lo que sucedió? Lo dice en el mes 9. Desde el punto de vista de la hermenéutica bíblica, de la simbología de los números, de la numerología bíblica, mejor dicho, el número 9 significa juicio. Juicio. Juicio, eso es lo que significa, sinónimo de juicio. Entonces, en el mes 9, Dios le dice: hey, pajarito, entren conmigo, porque yo necesito que pongamos los números y las tildes sobre las íes. Vamos a ponernos a cuenta. Y les da esa alegoría que nosotros leímos, porque dice allí, versículo 10, 11 y 12, dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo,
pregúntale ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, carne santificada, ¿ok? Carne que había sido consagrada para Dios. Ajá, y con ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos dijeron, no. Ah, ok. Ahora, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocara alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron, sí. ¿Esto a qué viene? A un mandamiento, unos mandamientos que están en Levítico capítulo 22, es una de las partes, y en Números 19 del 11 al 22. No voy a leer Levítico, no se asuste, porque tenemos que entregar el púlpito ya muy pronto, pero en Levítico, Dios mío, ¿qué está? En Levítico 22 dice allí, eso fue ellos les está trayendo, los está confrontando a los sacerdotes, y ya vamos a ver por qué. A los líderes religiosos los estaba confrontando para que ellos se retrataran y se vieran en el espejo. Porque la palabra de Dios, nosotros sí es perfecto, es la espada del Espíritu. Pero yo antes de usarla como espada del Espíritu, yo primero la uso como un espejo. Es un espejo. Es un espejo que va a desnudar mi realidad. Es un espejo que va a desnudar mis motivaciones. Es un espejo que va a sacar a la luz las cosas ocultas. Es un espejo que me va a poner a la orden de Dios. Y apriétese los cinturones porque aquí viene el aterrizaje y va a haber turbulencia. Pero estamos de la mano de Dios. Dios es fiel y Dios es bueno. Dice allí, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido, momento supervisado, no están los niños, ¿no? Derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua, y cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá entonces comer de las cosas sagradas. Dios les está diciendo a los sacerdotes, ok, si de pronto ustedes tienen en su vestimenta carne y esta rosa cualquier elemento, ¿eso se santifica? No. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Amados, la inmundicia, el pecado, la contaminación es bien contagiosa. La santidad no es tan contagiosa como el pecado y la corrupción. Eso es lo que les está diciendo. En pocas palabras, allí les está diciendo, hey, antes de que comiencen a hacer la obra, recuerden, revísense y conságrense de verdad. Amados hermanos, es más fácil contagiarse del mundo que santificarse. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Segunda de Corintios 6, 17, 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Solamente cuando nos apartamos de la inmundicia, Dios nos recibe. Solamente cuando nos apartamos de la inmundicia, Dios escucha nuestras oraciones y nos recibe. Amados hermanos, hay que hacer distancia de aquellas personas que nos perjudican, de relaciones tóxicas que no nos convienen. Es duro, pero hay que hacerlo. En Mateo 5, 29 y 30 Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y le dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amado hermano, yo quiero que me entiendan, no es que ahora vamos a asumir una posición de ascetas, de monjes y monjas que nos vamos a encerrar para no contaminarnos con el mundo. No, somos la sal de la tierra.
Usted dé sabor. Usted debe prevenir que la gente se corrompa más. Usted tiene señorío. Usted no es esclavo. Usted es hijo de la casa. El señorío se exhibe. El señorío Dios lo saca. Gánate el respeto de la gente. Seamos íntegros. Y me incluyo, porque es muy fácil decir hagan. No, me incluyo. Que la gente vea el señorío de Cristo en ti. Que la gente te respete tanto, no por ser religioso, porque hay que ser amoroso, compasivo, pero también cuando algo esté mal, dígalo. No critique por criticar, pero sí tenemos que ser íntegros en nuestra forma de ser. No nos corrompamos, no nos convirtamos al mundo, hagamos que el mundo se convierta a nosotros, a Cristo Jesús. No como la iglesia tradicional, que era de puertas abiertas y entraba en cualquier... Cuando conquistaban las distintas ciudades, llegaban a los templos viejos donde estaba la adoración a Júpiter, a Artemisa, a Tarot, a Venus. Y entonces decían, bueno, esta estatua ya no se va a llamar Júpiter, se va a llamar Pedro. Eso fue lo que hizo la iglesia oficial. Nosotros no podemos caer en lo mismo. No podemos paganizarnos ni mundanizarnos. Nosotros tenemos que cristianizar el mundo. Aleluya, su nombre, gloria. Amados, Dios da el diagnóstico. Y Esdras también da un diagnóstico más profundo, porque eso es lo que hace el profeta. El profeta llega hasta la raíz, hasta la médula del cáncer. Y con el poder de Dios lo revienta. Y Dios nos está llamando a nosotros. Ok, me encanta que pinten, que arreglen, que busquen, que trabajen, pero conságrense primero ante todo. ¿Cuál casa vamos a edificar? ¿Cuál es la casa que primero tenemos que edificar? Esta que está aquí, donde habita Cristo, donde Cristo vive. Esta es la casa que primero hay que santificar. Guarde su lengua, guarde sus instintos, guarde sus motivaciones, manténgase santo, busque a Dios con ayuno, oración. Hay que mantenernos en santidad. Ese es el llamado. Conságrense. Yo voy a abrir miel, la plata y el oro, pero conságrate primero, a su nombre, gloria. Aleluya. ¿Y cuál era el tratamiento? ¿Cuál era el tratamiento? Ordenar las prioridades. Y Esdras, después que en Esdras capítulo 5, 1 y 2 dice, y Zacarías y Ageo trajeron palabra al pueblo. Zacarías y Ageo trajeron palabra al pueblo, y después que ellos hablaron, se reactivó la construcción. Pero después que el templo estuvo listo, en Esdras capítulo 9 se llega a la médula del problema aún. Porque Dios es un cirujano que de forma fina va abriendo con su palabra y llega hasta allá, hasta nuestros complejos, hasta nuestras luchas más internas. Dios llega hasta allá. Dios llega hasta allá. Y Dios quiere que hoy nosotros abramos nuestro corazón y comencemos a ordenar nuestras prioridades. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y en Mateo 6:19 y 20 el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y el pollín corrompen, la polilla y el orín corrompen, y a donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Qué bueno que nos estamos reuniendo. Ayer, perdóname Joel, perdóname Odín, no pude venir. Me quedé esperando que me llamaran para venir un momentico con ustedes. A mí me tocó la honra. Nos tocó la honra de recuperar los baños. Qué gozo recuperar los baños de la iglesia. Qué gozo. Y estamos trabajando en eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestro corazón. Nuestro corazón. Amados. En segundo lugar, ellos le decían, deben consagrarse antes de emprender cualquier cosa. En Ageo 2:16, él se los dice. Él dice allí, antes que sucediesen estas cosas, fíjense lo que pasa cuando uno no confiesa el pecado. Antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros de vino y apenas encontraban 20.
¿Qué te quiero decir con esto? Que el pecado nos pone en camino de maldición. Y cuando andamos en camino de maldición con pecados ocultos, entonces la bendición se retrasa, se estancan los planes y nos roban la bendición. El dinero no te alcanza. No voy a, Señor, discúlpame, no voy a dar el diezmo porque no me va a alcanzar después. Y bueno, el primer ministerio es la casa. No, dale a Dios lo que tienes que darle. Haya siempre pan en mi casa. Trae tu ofrenda, diezma, haz lo que tengas que hacer. Y eso es una prueba de fe. Dios te va a abrir puertas de las que menos te vas a imaginar. A su nombre, gloria, aplauda con gozo. Amén. Las cosechas se perdían cuando había maldición. Los negocios no se daban. Y entonces dicen, y conozco gente, esto es delicado, me están grabando, no lo voy a decir. Conozco gente que tiene una doble vida, se sabe, pero gente que se hace llamar ministros. Son groseros, vulgares, maldicen, tienen negocios y maltratan a sus empleados. ¿Ok? Me he enterado de cosas horribles y espantosas y uno dice, Dios mío. Literal, no es de esta iglesia. Conocí un caso que no es de esta iglesia. Pero mira, hermano, eso para el pelo. Entonces, cuando hay pecado oculto, y voy terminando, el pecado nos pone en camino de maldición. Vamos a convertirnos. Y a veces Dios permite que vengan cosas. Y es lo que dice allí en Ageo capítulo 2. Al final dice allí: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. No se convirtieron a mí. Yo, por su pecado, tuve que permitir que llegaran situaciones difíciles a tu vida, porque le diste una licencia al diablo. Dios es un Dios legal, y cuando andamos en pecado, le estamos dando al diablo un cheque en blanco para que nos ataque. ¿Me escuchó, hermano? Ve lo grave de esto. Esto es un mensaje. Yo estaba estudiando con Jesús Velázquez, el pastor Jesús Velázquez, que fue el que abrió. Y Dios nos movió. Y cuando estuvimos estudiando y revisando juntos todas estas cosas, el Señor había puesto en su corazón y en el mío que precisamente esa era la orientación. Que recuperemos esta casa primero, antes de recuperar esta que está aquí. A su nombre, gloria. Pongan orden en su casa. Pongan orden en la casa. Deme 3 minutos y termino. Pongan orden en su casa. En Esdras capítulo 9, después que estuvo terminado el templo, nosotros leemos en Esdras capítulo 9, versículos 1 al 3, que dice: y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, este es Esdras hablando: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Mezcla. Porque han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera. Aquí rescato lo que les dije. ¿Por qué fue que Dios llamó a los sacerdotes? Porque muchos de los sacerdotes y de los hijos de los sacerdotes estaban metidos en esto. Habían tomado moabitas, jebuseas, eteas, y se habían mezclado con ellas y se había ensuciado el linaje. Y dice aquí: y los de los gobernadores, ellos han sido los primeros en cometer este pecado. Y dice Esdras: y cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y luego llamaron a todos los varones que habían hecho eso y le dijeron: hermano, lo lamento, pero usted tiene que renunciar a eso. Y los reunieron en una plaza y tuvieron que venir y agilizar los divorcios, y las familias y los hijos que no eran de linaje propio se tuvieron que ir. ¿Qué nos dice esto? Amados hermanos, aparte de no hacer mucha contubernio con el mundo, nos dice a nosotros que tenemos que ordenar nuestra casa. Esdras denunció la raíz del pecado: se habían mezclado. Y no solamente eso, sino que los matrimonios desiguales fueron la causa de la caída de Salomón. En Nehemías 13:26 dice: y no pecó por esto Salomón, rey de Israel, hablando de lo mismo, de los matrimonios mixtos. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
Dios le está diciendo: ¿saben cuál es el problema? Que usted se ha mezclado con gente que no tiene sus mismas prácticas, con gente impura. Están participando de sus pecados. Y por eso es que ustedes tienen las motivaciones equivocadas. Por eso a cada rato se van con otros dioses, me son infieles. Pero hoy quiero decirte: purifícate, que yo te voy a respaldar en esta empresa que tú tienes. Amados, y toco nada más en 30 segundos un punto delicado. Hay que legalizar la relación conyugal. Bájale un poquito. Disculpa, hija. Hay que legalizar la relación conyugal. Amado hermano, le hablo a los varones de esta casa. Pacta con Dios y con la madre de tus hijos si estás en concubinato. Algunos dicen: no, el matrimonio es un papel. Ah, sí, es un papel. Y cuando te ganaste el título, cuando conseguiste el título en la universidad, lo dejaste en secretaría porque eso era un papel. No importa. Cuando compraste la casa, dejaste el título en el registro porque eso era un papel. Eso no dice nada. Yo soy el dueño de eso. Ay, Dios. Amados, hay que legalizar. Varones, la mujer que está contigo y que te parió hijos, vale un pacto, ¿sabes? Vale un pacto. Y si eso no lo regularizas, no lo digo yo. ¿Y por qué tengo tantas pruebas? Señor, quítame esa amante que yo tengo. Dios no te la va a quitar. Tú te la tienes que quitar solito, hijo. Tienes que quitártela. Eres tú. Córtate la mano para que no te vayas al infierno. No, hermano, la salvación no se pierde. No sé qué. Cuídala con temor y temblor. Así es. Todas las mujeres de esta iglesia valen un pacto, un matrimonio. Valen un pacto. Perdóneme, no estoy haciendo alusiones personales, pero es lo que me dice la escritura. Eso fue lo que Esdras y Nehemías sacaron a flote. Muchos matrimonios mezclados. Busca de tu linaje. Joven que estás buscando novia, búscala aquí. No la busques afuera. Es aquí. Es aquí. Dios, en conclusión, Dios se complace en que trabajemos junto a Él en sus planes para llevar el reino de los cielos a todo el mundo en conjunto. Pero siempre debemos tener la actitud correcta, vivir en santidad y en integridad. Restaure su casa todos los días, amado, para luego presentarse con moral aquí, a traer ofrendas, a pintar, a echar cincel, a martillar, a hacer todo lo demás. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a ponernos en posición de pie. Bendito tu nombre, Señor. Señor, he predicado la palabra y el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Te quiero pedir ahora, oh Dios, que esta palabra halle cabida y buena tierra en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, germine por el agua de tu Espíritu Santo. Y que esta palabra, Señor, crezca y genere mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, guarda tu congregación, guarda tu iglesia. Te lo pido y ayúdanos a consagrarnos de verdad nosotros primero. Levantar los muros caídos en nosotros, en nuestras casas. Ayúdanos a tener el valor y el coraje para confesar nuestros pecados si tenemos algún pecado oculto. Y ayúdanos, oh Señor, entonces a enmendar nuestra vida contigo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia, dice Proverbio. Oh Señor, ayúdanos en esta empresa. Y no digo yo que vas a abrir las puertas de los cielos y va a fluir y van a llegar de todas las naciones riquezas a esta casa para levantar un hermoso templo en la ciudad de Maracaibo que proclame a todas luces el mensaje del poderoso evangelio. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.